Buenos días a todas y todos. Primero que nada, muchas gracias por la invitación a participar. Primero voy a explicar un poco el instituto y por qué estamos aquí, el trabajo que hacemos. Nuestro instituto es un instituto de investigación en la Escuela de Derecho de la Universidad de Georgetown que se enfoca específicamente en la intersección entre salud y derecho. Todo desde una perspectiva de derecho internacional y derecho comparado. Trabajamos muchos temas de salud y salud sexual y reproductiva es uno de los principales temas que trabajamos. También resaltar que nuestro trabajo se enfoca específicamente en analizar evidencia de salud pública y estándares de derecho internacional de una manera objetiva. Tratamos de hacer un análisis objetivo del derecho respetando la coherencia académica e intelectual. Prometo hacer mi presentación lo más corta posible y enfocarme en 3 puntos específicos. El primero, aborto inseguro como un problema de salud pública. En segundo lugar, hablar de los estándares de derecho internacional de los derechos humanos. Y finalmente hablar un poco de derecho internacional público y de algunos de los temas que se han venido discutiendo estas semanas en derecho internacional público. En cuanto a aborto inseguro, no voy a hablar de data específica en Argentina porque creo que hay otras organizaciones que están mucho mejor preparadas y mucho más, y han hecho trabajo que se ha presentado aquí, ya se ha discutido sobre la evidencia específica en Argentina. Pero la OMS define, la Organización Mundial para la Salud define el aborto inseguro como el procedimiento para terminar un embarazo no deseado llevado a cabo por personas carentes de habilidades necesarias o en ambientes que no conforman los estándares médicos mínimos. Y lo que sabemos que hay evidencia clara, que la penalización del aborto no es una medida que logre el efecto que se persigue, no es una medida eficiente. En vez de prevenir la incidencia de aborto, lo que hace es disminuir el índice, más bien es disminuir el acceso al aborto seguro. En este contexto hay evidencia clara que cuando se despenaliza el aborto hay una reducción significativa de la mortalidad materna. Esa evidencia existe y es bastante clara. La penalización lo que hace es que convierte el aborto en un servicio médico ilegal e incrementa los índices de abortos inseguros y mortalidad materna de las mujeres que se encuentran forzadas a recurrir a abortos inseguros. Es particularmente relevante esto para personas de estatus socioeconómico afectado o grupos que son marginados tradicionalmente. Y esto es algo que es importante desde una perspectiva de derechos humanos, enfocar esto como un tema de justicia social. Esto ocurre en la mayoría de los países, vemos evidencia de El Salvador, que es uno de los países donde más se criminaliza el aborto. Quienes se ven afectadas por la criminalización son mujeres que son de estatus socioeconómico bajo. Ahora pasando un poco a las obligaciones en términos de derechos humanos, el derecho internacional de los derechos humanos en años recientes ha establecido claramente que hay una incompatibilidad, y esto lo repito de nuevo, es claro, los pronunciamientos de órganos internacionales y regionales de derechos humanos, hay una incompatibilidad entre la penalización del aborto y una serie de derechos humanos. Derecho a la vida, derecho a la salud, derecho a la integridad personal, derecho a la igualdad, a la no discriminación, a la privacidad, a la autonomía. Esto tenemos bastantes instrumentos normativos que han desarrollado estos estándares. Y aquí lo que voy a hacer mención particularmente es el derecho a la salud, que es el derecho que trabajamos más. Y no solo el derecho a la salud como se garantiza constitucionalmente, sino cómo llegamos a lograr un goce efectivo de ese derecho. Hay varias dimensiones del derecho a la salud, una dimensión prestacional y una dimensión de crear condiciones en sociedad para que las personas puedan ser saludables. En el contexto de la dimensión prestacional, para asegurar una plena efectividad del derecho a la salud, se deben crear condiciones que aseguren que toda la ciudadanía tiene acceso a una asistencia médica real. Y el deber del Estado es garantizar ese acceso, no nada más decir que tenemos derecho constitucional a la salud o que hay una serie de causales incluidas en instrumentos normativos. Es hacer que eso sea un goce efectivo de derecho, que se traduzca en la realidad. Y ahí muchas veces nuestros países en Latinoamérica viven esta dicotomía de tener una realidad legal y después en la práctica no necesariamente se lleva a cabo. Aquí es importante que las diferentes entidades e instituciones del sector salud puedan garantizar efectivamente la prestación de servicios de interrupción voluntaria del embarazo en el marco, inclusive en los marcos legales existentes, que a veces también es un problema. Finalmente, aquí termino con la parte de derecho internacional público. Estaba viendo varios de los videos y trato de seguir esto, el debate que ha habido. Y siempre se escucha, y seguro escucharemos hoy, la Convención Americana de Derechos Humanos. El artículo 4.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos protege la vida desde el momento de la concepción, por ende no se puede despenalizar el aborto. Y me parece ahí que tenemos que ser intelectualmente coherentes. Desde 1981 la Comisión Interamericana dijo que no había un conflicto, que ese conflicto no existía.
que cuando se incluyó el término en general en los trabajos preparatorios era para dar la flexibilidad a los países que quisieran avanzar con despenalización. Seguir repitiendo y usando los mismos argumentos es bastante, desde mi perspectiva, poco honesto intelectualmente. No solo el artículo 4. No solo el caso Baby Boy contra Estados Unidos de 1981, pero quienes dicen, no, pero la comisión no, teníamos que esperar a la Corte. En 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Artavia Murillo contra Costa Rica, también aclaró la extensión del 4.1 de la Convención. Así que me parece importante que tengamos un poco de eso en mente. Y ahora, para ir concluyendo, nada más reforzar un par de ideas. Esa importancia nueva de que seamos coherentes en cómo usamos el derecho internacional y cómo interpretamos normativa de derecho internacional. Como decía antes, nuestro trabajo está basado en análisis objetivo de la evidencia, en análisis objetivo de los estándares legales, y es bastante claro las conclusiones a las que se llegan en este contexto. Yo no sabría ni cómo estructurar una conclusión que te llevara a pensar que el derecho internacional de los derechos humanos limita la capacidad de un Estado de legislar en la interrupción voluntaria del embarazo. Más bien sería todo lo contrario. Para lograr un goce efectivo de derechos, lo que han dicho todos los órganos de derecho, tanto del sistema universal como del sistema interamericano, pasa por una despenalización del acceso a los servicios. Y esto no es distinto a lo que escuchamos en todos los debates en la región. Un minuto, por favor. En Chile, cuando se debatió el proyecto legislativo el año pasado, pero también el Tribunal Constitucional, se argumentaba lo mismo. 4.1 de la Convención Americana, Convención de los Derechos del Niño. En El Salvador es el argumento que se usa tradicionalmente, que no tiene necesariamente una coherencia legal, como decía antes. Y también fue el argumento que usó Tabaré Vázquez para vetar la ley de salud sexual reproductiva en Uruguay. En ese momento tuvimos la oportunidad de hacer un análisis detallado y escribir un artículo que criticaba los argumentos que usaba Tabaré Vázquez para justificar el veto a la ley de salud sexual reproductiva en Uruguay, y la conclusión era clara: no había bases jurídicas para justificarlo. Ese artículo lo escribimos con varios colegas, incluyendo Martín Evia, que es un profesor argentino, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Torcuato Di Itela, y lo ponemos a disposición si puede ser útil. Finalmente, también poner a disposición el trabajo y la capacidad del instituto y de la universidad de hacer investigación para apoyar este proceso legislativo. Si en algún momento podemos ser de ayuda en ese contexto, nos ponemos a disposición. Y ahora también resaltar la oportunidad histórica que tiene el Congreso ahora en Argentina. Le pido que cierre, por favor. Y cómo se puede crear estas condiciones para que haya un goce efectivo de derechos, para que las mujeres y las personas con capacidad gestacional puedan tener acceso no solo legal, sino real a los servicios de salud sexual y reproductiva. Gracias.